Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Vamos a hablar hoy con el cabeza de lista del Partido Popular de Murcia al Congreso de los Diputados, Teodoro García Ciezano, 30 años, ingeniero de telecomunicaciones. Es la segunda vez que forma parte de esta candidatura en la lista por Murcia. Señor García, buenas noches. Hola, muy buenas noches. En aquella otra ocasión, en el año 2011, iba usted, si no me equivoco, el número 9 en la lista. El número 9 de 10. De número 9 de 10, la que la encabezaban Pilar Barreiro y Vicente Martínez Pujalde, que eran quienes tenían que tirar del carro de la campaña. En esta ocasión le ha tocado a usted. ¿Está siendo difícil o se siente reconfortado con los resultados de los sondeos que pronostican una victoria del Partido Popular? Bueno, la verdad que es una responsabilidad, pero también es cierto que apostando por una persona que yo entonces era de los más jóvenes del Congreso y ahora sigo siéndolo, pues también es un reto que me marco por delante, ¿no? Es decir, ahora lo que se trata es de que la gente vea que nosotros ofrecemos un proyecto renovado y efectivamente hemos renovado gran parte de la lista y ahora el reto es, pues eso, tratar de hacerlo lo mejor posible, de llevar nuestro mensaje hasta el último rincón de la región y al final pues de que se den cuenta de que no solo es un cabeza de lista, sino de que somos un equipo, de que ofrecemos experiencia y juventud y de que el proyecto que interesa a la región pues es el de Mariano Rajoy. Pero a nivel personal estoy muy ilusionado y muchas veces me preguntan sobre qué diferencia, ¿no?, entre la campaña, qué vais a hacer esta campaña, qué vais a plantear estos 15 días. Yo no estoy planteando nada distinto a lo que he hecho estos 4 años. Yo estoy dejándome la piel, atendiendo a todo el mundo que lo necesita y trabajando en cada minuto porque nuestro proyecto sea el que llegue hasta cada rincón de la región. ¿Se sabe el programa electoral? Me lo sé bastante, me lo sé bastante. No de memoria, pero me sé sobre todo los temas que afectan a nuestra región. El problema de los programas electorales es que los compromisos que se anuncian no siempre van acompañados del cómo se hace, cómo se consigue. Yo espero que ahora cuando hablemos un poco de empleo, de educación y demás, nos pueda explicar no solamente lo que pretenden hacer, sino cómo lo van a hacer. Bueno, es un poco más complicado. Es cierto, y además a mí me gustaría, se lo decía el otro día a una persona que estaba ahí en Génova, que es una de las que se encarga de articular todas las propuestas que hemos recibido de los ciudadanos, del gobierno, del propio partido, todas las propuestas, articularlas y meterlas en el programa y darle coherencia. Y me decía, mira, estamos evaluando hasta la última medida, qué impacto económico va a tener, qué repercusión económica antes de anunciarla. O sea que todos los anuncios que va a ir haciendo el presidente Rajoy han sido evaluados previamente por un grupo de expertos que al final evalúan si eso se va a poner en marcha o no, porque somos conscientes de que ante el primer incumplimiento o ante la primera inconsistencia, pues lógicamente los ciudadanos van a estar ahí encima para recordarnos que nos comprometimos, porque para nosotros el programa electoral es un contrato. Vamos a ir entrando en materia, porque en 20 minutos no podremos hablar de todo, pero sí de algunas cosas. Por ejemplo, en España hay muchos asuntos importantes, ¿no? Quizá, a nuestro juicio, uno de los más prioritarios es la necesidad de crear empleo. Hay que crear empleo, hay que fortalecer el tejido productivo, porque el que los últimos indicadores hayan registrado una ligera disminución del paro no resta todavía ni un ápice de gravedad al drama que supone tener un país con más de 4 millones de parados, ¿no? ¿En qué se diferencia el anuncio de los 2 millones de empleos que anuncia el presidente o el candidato a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy, de los 800.000 empleos que anunció en el año 82 Felipe González? Quiero decir, ¿cuál es el hecho diferencial? ¿Cuál es la palanca que ustedes manejan para romper esta dinámica y que se pueda crear empleo de verdad? Bueno, si se fija la diferencia evidente entre la campaña electoral de hace 4 años y esta es que hace 4 años estamos hablando de la prima de riesgo, la posibilidad de que nos rescataran o la deuda, el déficit disparado que teníamos. Hoy estamos hablando de que se crea empleo al ritmo de 1.500 empleos diarios. Ese hecho diferencial nos hace pensar que si aplicamos una serie de medidas concretas como las que estamos proponiendo, no solo va a seguir creciendo el empleo y creciendo la economía española, sino que además se va a crear empleo estable y de calidad. Yo tengo claro, y mi equipo tiene claro, y lo hemos estado hablando durante estos meses atrás, incluso con el gobierno regional de Pedro Antonio Sánchez, cómo podemos conseguir que la región de Murcia sea excelente en unos nichos de trabajo muy concretos, porque no nos diferencia mucho de otras regiones como el País Vasco, donde tienen un empleo especializado y un peso de la industria en el PIB importante. Y tenemos claro que lo primero que hay que hacer es bajar impuestos a aquellos sectores que crean empleo y empleo de calidad, y bajar impuestos de una forma que permita que el empresario no coja su capital y se lo lleve a otra región, sino que se lo quede, invierta, arriesgue y cree empleo, ¿no? Que al final los gobiernos no crean empleo, son los empresarios, los buenos empresarios. En este sentido nosotros tenemos 2 propuestas concretas que hacer a partir de ahora, y es, primero, todo aquel trabajador que deje de estar en paro y consiga un empleo, el primer año no va a pagar IRPF. Eso va a redundar en que la gente tenga más renta disponible desde el primer momento. Y la segunda medida que hemos propuesto
propondremos muchas más, es que a un empresario le cueste más dinero, es decir, sea más caro contratar en términos de impuestos a un trabajador de forma temporal que de forma indefinida. Es decir, un empresario va a pagar menos impuestos si contrata a un trabajador de forma indefinida y un trabajador va a tener desde un primer momento un empleo estable y de calidad teniendo un contrato indefinido. Esas medidas que nosotros proponemos van a redundar en la creación de más empleo y de mayor calidad. Por eso, ahora que tenemos crecimiento económico, ahora que estamos en la senda de la recuperación porque se crea empleo, ahora es el momento de hacerlo más estable y de proponer estas fórmulas, ¿no? Por eso yo creo que hay diferencia evidente entre la situación que estábamos en el 82, creo que ha dicho, sí, y que yo no había nacido todavía. Bueno, pero es que aquella frase de Felipe González fue muy exacto, famosa. pero me suena de haberlo escuchado. Y ahora el reto es llegar a los 20 millones de personas trabajando, porque es la única forma de blindar de verdad el estado del bienestar, ¿no? Hay gente que dice, vamos a meter el blindaje del estado del bienestar en la Constitución o vamos a blindarlo por ley. Oiga, mire, para blindar el estado del bienestar tenemos que blindar la recaudación, el crecimiento económico y que la gente tenga un empleo, porque esa es la mejor política social. Y eso es lo que estamos intentando hacer para los próximos 4 años. Claro, que un trabajador que nos esté escuchando ahora puede pensar, bueno, está bien abaratar la contratación, ¿va a suponer también abaratar luego el despido? No, evidentemente. De hecho, fíjese que la propuesta tiene un doble calado, porque el empresario va a poder pagar menos impuestos, es decir, se va a deducir una cuota a la seguridad social, va a pagar menos impuestos por contratar a un trabajador de forma indefinida, y además el trabajador lo que va a tener es un contrato indefinido desde el primer momento. Es decir, el trabajador nota que le contratan de forma indefinida más fácil que de forma temporal, y el empresario nota que los impuestos son más bajos. De tal forma que al final, fíjese, estamos entrando en un círculo que va a hacer que aumente la recaudación a pesar de que hemos bajado los impuestos, porque conseguimos que el trabajador pague menos, tenga un empleo estable y el empresario, en vez de dedicar su dinero a pagar impuestos, lo que dedica es a que los empleados tengan más renta disponible. Su apuesta por la creación de empleo se apoya de manera decisiva, y además así lo ha comentado en varias ocasiones, en las nuevas tecnologías, en la proyección de las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Sería buena la idea de que la región de Murcia, con más de 3.000 horas de sol al año, se convirtiera en un referente, qué sé yo, en la construcción de equipamientos, materiales y máquinas de última generación para el aprovechamiento de las fuentes naturales de energía en detrimento de los combustibles, ¿no? Sin que el gobierno de la nación nos penalizase por ello? Bueno, yo creo que cualquier empresario que desee poner en marcha un negocio de ese tipo tiene todas las bendiciones y todo el apoyo del gobierno regional y, por supuesto, del gobierno nacional, ¿no? Yo lo que creo que necesitamos es separar un poco lo que es la creación de empleo y de industria asociada al futuro y el mix energético equilibrado que necesita España, no solo para crear empleo asociado a la eficiencia energética, a las renovables, sino también para que al señor o señora de Caravaca, de Yecla, de Águilas o de Cartagena que enchufa y conecta el brasero o un calefactor durante este invierno, no le suba la luz como le ha subido durante estos 7 años, ¿no? Necesitamos un mix planificado a largo plazo y necesitamos saber qué porcentaje de renovables, qué porcentaje de cogeneración, qué porcentaje de nuclear, qué porcentaje de ciclos combinados vamos a tener. Porque ahora mismo tenemos un problema en España de generación de energía, tenemos unos costes fijos muy grandes porque hay poco consumo en relación a la generación, ¿no? Yo creo que el futuro de la industria en la región de Murcia tiene que pasar porque las grandes empresas que ya tenemos aquí, y estoy hablando de Sabic, de El Pozo, de Navantia, de Repsol, de Secasol, tiren de las pequeñas y medianas empresas, y es porque ese ha sido el modelo de éxito del País Vasco. Ese ha sido el modelo de éxito en el que el gobierno se ha dedicado a poner en contacto a las pymes innovadoras que nacían de las universidades con las grandes empresas que demandaban servicios de valor añadido. Le voy a poner un ejemplo de hace bastantes años, que es la revolución industrial. El telar mecánico supuso que el paro, es decir, mandó al paro al 90% de los trabajadores que se dedicaban al tejido manual. Esto fue el telar mecánico. Sin embargo, 27 años después, el empleo global del sector textil aumentó en un 4.400%. ¿Qué significó esto? Que trabajadores que hacían trabajos manuales pasaron a especializarse en mantenimiento, reparación y creación y mejora de los telares mecánicos, ¿no? Eso es lo que tenemos que conseguir ahora con la revolución industrial que va a suponer la industria conectada, mejorando
los procesos industriales que tienen lugar en nuestras empresas a través de pymes altamente innovadoras. Esa es la combinación ganadora y eso es lo que está haciendo este gobierno y yo le estoy ayudando y le vamos a ayudar desde nuestra candidatura. Si hablamos de infraestructuras, la región de Murcia ha sido de manera secular la gran damnificada de este país, ya sea en materia de carreteras, en transporte ferroviario, en transporte aéreo. Nos hemos quedado siempre o casi siempre fuera de juego, ¿no? Y esto ha ocurrido con independencia del partido que ha estado en la Moncloa o en San Esteban. ¿Tienen ustedes algún mecanismo para romper esta dinámica de una vez por todas? Bueno, estos 4 meses son, yo siempre los suelo poner de ejemplo porque hace muy poco, 4 meses, hemos tenido otras elecciones y los políticos nos hemos dedicado a prometer y a comprometernos como hacemos siempre en campaña electoral. Yo suelo hacerlo también fuera de campaña electoral porque creo que es mi trabajo y los murcianos me pagan con sus impuestos, yo soy un empleado del 1,5 millones de murcianos. En este sentido, estos 4 meses se han conseguido desbloquear temas importantes que van a cambiar para siempre el paisaje de esta región. Es decir, el día que aterrice un aeropuerto en Corbera y el día que llegue el AVE a la estación del Carmen soterrado y podamos ir en 2 horas 20 a Madrid, el paisaje de esta región va a cambiar claramente porque hay mucha gente que tenía pensado emprender un negocio aquí. Os le voy a poner un ejemplo muy claro. Cartagena puede ser punto de salida y entrada de cruceros si tenemos AVE y tenemos aeropuerto. Esa es la condición que le están poniendo a la autoridad portuaria para que consiga serlo. Entonces, yo creo que en este periodo en el que había un agujero de 40.000 millones de euros en el Grupo Fomento, hemos conseguido que el AVE, uno va en dirección Elche y ve cómo se están poniendo ya las catenarias, las vías, está todo preparado para que en los próximos meses llegue el AVE a Murcia y llegue soterrado. Y yo creo que ha sido un trabajo duro. En sus momentos la región estuvo castigada, bajo mi punto de vista, con anteriores gobiernos, y en este sentido yo creo, y mi visión es, que se ha conseguido desbloquear temas importantes con Mariano Rajoy y Pedro Antonio Sánchez aquí en la comunidad autónoma, como el agua desalada, el precio justo para el agua para los agricultores, blindaje del Tajo, llegada del AVE de Murcia soterrada y, por supuesto, esta mañana comentaba Paco Bernabé que tal día como hoy, dentro de un año, tendremos una nueva empresa que explotará el aeropuerto de Corbera. Yo creo que eso pues, es algo fundamental para el despegue del turismo de esta región y de otras muchas actividades. Vamos muy rápido de un tema a otro, pero el tiempo así lo exige. La educación, como usted sabe, es el principal soporte sobre el que pivota la excelencia o la mediocridad de un país, ¿no? En España vamos a reforma de la enseñanza por legislatura, más o menos, más o menos. Y ninguna, que yo sepa, ha demostrado ser mejor que la anterior. Los resultados, por lo menos, así lo reflejan. La tasa de abandono escolar sigue elevada, el índice de analfabetismo es alto, en la región de Murcia está entre las primeras de España. Han mejorado, no obstante, ¿no? Leemos poco, lo de hablar otro idioma nos sigue pareciendo algo extraordinario, ¿no? Aunque ahora se fomenta lo del bilingüismo y demás. Y luego, sobre todo, estamos siempre a la gresca, padres, profesores, alumnos y administración, a propósito de la educación. ¿Qué recoge el programa del Partido Popular, aunque sea en líneas generales, para cambiar esta tendencia? Nosotros, lo comentaba ayer mismo visitando el IES Politécnico en Cartagena, nosotros promovemos un gran pacto por la educación porque hasta ahora, no es cierto, como decía el otro día Albert Rivera, que se han alternado leyes del Partido Popular y leyes del Partido Socialista. Hasta ahora nunca ha entrado en vigor una ley del Partido Popular y nosotros lo que proponemos es, primero, que entre en vigor la LOMCE porque creemos que es necesaria una mejora de la calidad educativa y creemos que no se puede reformar la educación con ocurrencias como están proponiendo otros partidos. Ciudadanos y PSOE proponen quitar la asignatura de religión o eliminar el hecho de los funcionarios, los profesores sean funcionarios. Creo que esa propuesta de Ciudadanos no va a ningún sitio y es parte de su argumentario de ocurrencias. Yo creo que tenemos que sentarnos y sacar el tema educativo del debate político, pero con unos criterios claros, de que el profesor debe ser una autoridad respetada, de que hay que invertir mucho más en educación, de que las becas, que nosotros esta legislatura hemos conseguido la mayor cantidad de becas presupuestadas de la historia, 1.400 millones de euros, sigan siendo un derecho para todo aquel que no puede pagarse la educación. Y nosotros proponemos un gran pacto de Estado que saque la educación, que saque la ideología de la educación para centrarnos en que el futuro de la sociedad es la gente que hoy está en los institutos y en las universidades. Eso es lo que nosotros reivindicamos, poniendo especial hincapié en la FP Dual, que aquí en la región tenemos muchos ejemplos de éxito. Tenemos hasta 257 empresas interesadas en que la FP entre en su negocio, es decir, gente que arriesga su dinero y que quiere poner ese dinero en manos de alumnos de la FP Dual. Eso yo creo que es un buen síntoma
y que tenemos que apostar por él. Y hay otro asunto que también venimos arrastrando desde hace años, que es el tema de la financiación autonómica. Es verdad que la región de Murcia ha sido siempre poco favorecida por los presupuestos o por las cuentas del Estado, pero también es verdad que el gobierno o que el Partido Popular gobierna este país desde hace 4 años, ¿no? En este sentido, en materia de financiación autonómica, ¿cuál va a ser? Vuelvo a hablar de apelar al hecho diferencial del gobierno del Partido Popular si gana las elecciones con respecto a la legislatura anterior. O sea, ¿qué va a hacer que no haya hecho hasta ahora? Bueno, yo creo que hasta ahora lo que se ha hecho durante estos 4 años ha sido poner un poco orden en las cuentas. Cogimos un país con un 9% de déficit, lo dejamos con un 3%. Cogimos un país en el que habían 19.000 millones de euros en facturas sin pagar y hemos conseguido que el fontanero, el electricista, la papelería de la esquina, además de haber pagado sus impuestos, no había cobrado y hemos conseguido rescatar a toda esa gente. Yo creo que lo que tenemos que conseguir la próxima legislatura es el compromiso que ha adquirido la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría de abordar un sistema de financiación justo los 6 primeros meses de la legislatura. Yo no digo que Murcia tenga que ser la región mejor financiada de España, pero sí digo que tenemos que saber cómo se financia a cada una de las regiones, porque al final los ciudadanos tenemos que tener las mismas oportunidades, vivamos donde vivamos, con un sistema objetivo, claro y transparente. Si ponemos criterios poblacionales, de número de provincias, de dispersión geográfica, tienen que ser criterios transparentes y que un murciano sepa por qué está mejor o peor financiado que un cántabro o que un catalán. Hasta ahora hemos acumulado 1.000 millones de euros de déficit en temas de financiación. Y yo creo que esa voluntad de cambio se demuestra cuando al año que viene vamos a recibir 250 millones extra debido al compromiso que ha adquirido Mariano Rajoy con Pedro Antonio Sánchez. Entonces eso me hace pensar, me hace confiar y me hace tener fe en ese compromiso de la vicepresidenta de que los 6 primeros meses de la próxima legislatura van a ser los meses del cambio en el sistema de financiación con un sistema claro y objetivo que todos podamos entender. No hemos tocado el espinoso tema de la corrupción y partiendo de la base de que es erróneo, no se debe asociar el término corrupción o el comportamiento corrupto a la generalidad de un partido político, sea el que sea. No es menos verdad, no es menos cierto que los hechos reflejan que el Partido Popular se ha visto salpicado en los últimos tiempos por una serie de casos de supuesta corrupción a los que no sé si se les ha puesto coto de manera adecuada, si se han gestionado bien esas situaciones y por eso el Partido Popular se encuentra ahora en las estrecheces o en las aperturas en las que se encuentra. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que hasta ahora han habido determinados partidos que han sabido difuminar una sensación de que todo lo que tiene que ver con la política pues tiene alguna relación con alguna conducta ilícita, ¿no? En esta región tenemos gente que ha sido denunciada hasta en 20 ocasiones, ha sido imputado en 20 ocasiones y al final ha sido declarado inocente, ¿no? Y eso yo creo que es todo lo contrario de lo que debe ser la actividad política, la actividad pública y a lo que se deben dedicar los políticos, ¿no? Que un partido político se dedique a denunciar hasta en 20 ocasiones, como ha ocurrido con algún alcalde, y que al final en las 20 ocasiones sea declarado inocente, dice poco de la talla humana de los que se dedican a denunciar, ¿no? Y nosotros llevamos en nuestro programa, al igual que por cierto lo lleva también el Partido Socialista, una línea roja que es la apertura de juicio oral, el momento en el cual un político debe abandonar y dejar paso. Pero yo creo que no podemos utilizar, y como hacen muchos partidos, el tema de la corrupción para tirarnos al final los trastos a la cabeza, ¿no? No podemos hablar de los ERE de Andalucía, que se supone que es el mayor caso de corrupción de toda España, o podemos hablar de los imputados en Ciudadanos, podemos hablar de los imputados también de otros partidos. Bueno, yo creo que se trata de hacer propuestas para que lo que ha ocurrido y la gente que ha venido a la política a servir, si no a servir, no vuelva a ocurrir más. Y eso es lo que hemos hecho esta legislatura. Mire, yo creo que esta campaña tenemos que incidir mucho para que Pablo Iglesias y Albert Rivera, que el otro día estaban hablando en otra cadena de televisión sobre las medidas que ellos propondrían, tenemos que incidir mucho en que se enteren de que todas esas medidas que ahora proponen, de que los corruptos devuelvan hasta el último céntimo, prohibir indultos a políticos corruptos, etcétera, etcétera, que se enteren que ya se han puesto en marcha y que están en vigor, ¿no?, con la reforma del nuevo Código Penal. Entonces, esa es la política que a mí me interesa, la política que sirve para evitar que esas conductas se vuelvan a repetir. Y yo le digo una cosa a nivel personal, ¿no? Yo deseo, ojalá, que esa gente que nos ha traicionado y que ha militado en mi partido y en otros, que ha traicionado nuestra confianza y que ha metido la mano en la caja, nunca más vuelvan a militar en ningún partido y ojalá que nunca hubieran militado en ningún partido.
Aunque esto se lo diremos directamente cuando hablemos con algún dirigente o algún candidato de Ciudadanos, pero yo les compadezco a Ciudadanos, me refiero, ¿no? Porque entre ustedes y el PSOE se los van pasando de rebote. Ustedes dicen que Ciudadanos, llegado el caso, apoyaría al Partido Socialista, el Partido Socialista dice que Ciudadanos es la marca blanca del Partido Popular. Sin embargo, lo más probable es que el día 21 unos y otros vayan a buscar su abrazo fraterno. ¿Usted cómo asiste a esta polémica? Bueno, pues yo creo que las pruebas que ahora mismo tenemos encima de la mesa es que en Andalucía están cómodos porque le han aprobado los presupuestos al Partido Socialista en 2 días y han dicho que son un ejemplo para toda España, y sin embargo aquí en Murcia pues tenemos gente como los centros de día, como los institutos de educación secundaria que están esperando que se aprueben esos presupuestos que Ciudadanos tiene bloqueados. Es decir, tenemos un acuerdo de investidura que creo que incluye sentarnos a hablar sobre los presupuestos y no hay forma de que nos aprueben los presupuestos. Yo creo que más allá de lo que vaya a ocurrir el día 20, lo importante es el 21, acabas de dar la clave. A mí no me importa que no vayan, a respetar la lista más votada, pero lo que más me preocupa es que no lo digan claramente. Es decir, nosotros hemos dicho claramente, gobernaremos si somos la lista más votada. Me preocupa que Ciudadanos no sea tan claro y no diga, dejaremos que gobierne la lista más votada con nuestras condiciones, pero lo dejaremos, porque también encierra la doble posibilidad de que apoyen un tripartito formado por Podemos y por Partido Socialista. Y no me importa que sea así, quiero decir, la democracia y el sistema parlamentario permite que eso ocurra, pero debemos hacerlo con transparencia y que la gente que vota a Ciudadanos sepa que existe la posibilidad de que PSOE y Podemos se pongan de acuerdo con Ciudadanos para arrebatar la legitimidad de la lista más votada, como ha ocurrido, por ejemplo, en La Alberca, en San Pío, en Aljucer y en más de 20 pedanías de Murcia, ¿no? Yo lo que pido ahí es claridad y regeneración y transparencia, porque se nos llena la boca de hablar de transparencia, de decir las cosas claras, de que la gente nos entienda. Y cuando uno de Ciudadanos le pregunta, si seguro que usted tendrá la oportunidad de hacerlo, a quién van a apoyar el día 21 o si van a respetar la lista más votada, le aseguro que todo van a ser evasivas y no va a sacar usted nada en claro, porque llevo yo intentándolo ya bastante tiempo. Una última pregunta que va más allá del programa y de las propuestas. Usted, por formación y por vocación, apuesta firmemente por las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Qué cree que está funcionando mejor esta campaña? ¿La cartelería tradicional que inunda nuestras calles, los medios de comunicación convencionales o las redes sociales? Yo creo que cada uno tiene su público, porque igual que hasta hace muy poco la gente no compraba por internet, no veía la tele a demanda, y hay gente, incluso, por qué no decirlo, que yo conozco gente que ha encontrado pareja incluso por internet, pues ahora exactamente igual hay mucha gente que cada vez más se informa por internet y toma decisiones en base a lo que ocurre en las redes sociales. Ese formato también tenemos que trasladarlo a la toma de decisiones de la democracia, y yo creo que hoy está pesando mucho ese trasvase sobre lo que ocurre en los mítines y lo que ocurre en las redes sociales, ¿no? Es importante dar mítines, es importante tener encuentros con afiliados. Yo, de hecho, en cuanto terminemos este programa, voy a un encuentro con afiliados, pero también es importante tener presencia en las redes sociales y saber escuchar. Por eso yo decía al principio que esta campaña va a ser más de escuchar que de hablar, y está siéndolo, porque las redes sociales te permiten interactuar de forma mucho más rápida y mucho más ágil con la gente, ¿no? Yo creo que la aportación de los jóvenes a la política, ahora parece que si no eres joven no te puedes dedicar a la política, y sin embargo yo, que precisamente soy joven y tendría que defender eso, también defiendo que la gente que tiene 50, 60, 70 años tiene una experiencia y unas vivencias que no se estudian en ningún sitio, ni en ninguna escuela de ingeniería, ni en ningún posgrado. Y por eso creo en la perfecta combinación entre la experiencia y juventud, la juventud que pueden aportar la nueva visión, las redes sociales, las nuevas tecnologías, y la experiencia que sabe cuándo te equivocas, qué ocurre, dónde te has podido equivocar anteriormente para que eso no vuelva a ocurrir, y esa combinación es la que yo creo que es ganadora, ¿no? O sea que yo creo que un partido sin redes sociales lo tiene difícil para llegar a un determinado sector de aprobación, pero también creo que un partido solo con redes sociales pues tampoco llegaría a todo el mundo, ¿no? Pero sí me llama la atención que en estos carteles que ahora vemos por nuestra región, pues hay partidos que esconden a sus candidatos regionales, ¿no? Solo aparece la cara del líder nacional, como es el caso de Podemos y de Ciudadanos. Y la política en la que yo creo es aquella en la que tú le puedes pedir cuentas al diputado de tu circunscripción, al diputado de tu región, cuando vota algo que está en contra de los intereses de nuestra gente, ¿no? Por eso a mí me gusta dar la cara. Y nosotros damos la cara con el candidato o candidatos de la región, y también con el candidato a presidente del gobierno. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa el día 20. Teodoro García, mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias a ustedes por estar ahí. Nos encontramos el próximo día aquí en Primera Línea. Muy buenas noches.